Liberación de incubos, sucubos, lujuria y espíritu perverso. Este es un tema que nunca he oído mencionar desde ningún púlpito. Muchas personas luchan en silencio debido a la vergüenza del tema y el miedo al rechazo asociado con cuestiones de naturaleza sexual. La pornografía, la gratificación personal, la fantasía sexual y los hábitos impíos relacionados con el sexo son difíciles de discutir. Y el enemigo lo sabe. Leí en alguna parte que una estadística que decía que 7 de cada 10 personas luchan con este problema, pero nadie parece estar hablando de eso. ¿Te imaginas la cantidad de espíritu inmundo adherido a la vida de una persona que le mantiene encerrada detrás de muros de vergüenza y miedo al juicio, miedo al rechazo? ¿Cómo puede la gente ser liberada si nadie habla de ello? Quiero liberar a algunas personas hoy y hacerles saber que no están solos y que no están locos. Como alguien que tuvo años de experiencia de primera mano con estas cosas, puedo decirles sin lugar a duda que no todo es folclore, mito e historias inventadas. Los espíritus incubos y sucubos son reales. Quédate hasta el final del video. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es Joel García. Y en este canal predicamos estas enseñanzas. Aquí subimos videos todos los días para responder a tus preguntas más difíciles acerca de Dios y su palabra. Amado hermano, si te gustaría aprender más sobre la palabra de Dios, quiero sugerirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga en gran manera. Comenzamos. En primer lugar, ¿qué son? Un espíritu incubo o sucubo es un espíritu demoníaco que vendrá y se acostará sobre alguien para tener sexo con una persona. Por lo general ocurre por las noches, pero también puede suceder mientras está despierto. En una oportunidad, mientras ministraba liberación sobre una mujer, sentí como el espíritu que se desprendía de ella chocó contra mí de manera muy real. Y esa presencia recorrió fuera de mi cuerpo y no era mi imaginación. Era como una corriente eléctrica tipo escalofrío, mientras esta mujer gritaba y daba vueltas a causa del demonio. Pero de inmediato reprendí a este demonio y el Señor me hizo ver este espíritu inmundo de seducción y lujuria que salía de esta mujer. Me gustaría saber mucho tu opinión, si has tenido alguna vez este tipo de experiencia. Así que déjanos abajo, por favor, tu comentario. Un espíritu incubo, forma nominal construida a partir del verbo latino incubo, incubare o recostarse sobre alguien. Es un demonio en forma masculina que, según varias tradiciones mitológicas y legendarias, yace sobre los durmientes, especialmente las mujeres, para tener relaciones sexuales con ellos. Su contraparte femenina es sucubo. Otra referencia de este tipo particular de identidad demoníaca también puede aparecer en otros pergaminos antiguos. Muchas veces las personas tienen sueños sexuales excitantes que atribuyen a un sueño y nada más. O tal vez piensan que fue que imaginaron algo y lo descartan por no ser real. Los psicólogos y los profesionales de la salud mental pueden tratar de ofrecer explicaciones aún más inquietantes como formas de enfermedades mentales. Este espíritu que trae miedo y terror en la noche también puede traer sentimientos de placer sexual, lo que puede causar sentimientos muy conflictivos en el individuo. Puede haber mucha culpa por disfrutar algo que una persona sienta que está mal, pero la parte del placer es lo que cuenta el enemigo para que la gente se mantenga con esta puerta abierta. Hay muchas referencias en la Biblia de espíritus que tentaron y seducen y atraen a personas al pecado. Estos espíritus, también conocidos como espíritus de yegua, tienen la capacidad de hacer que una persona sienta que tiene un gran peso sobre su pecho. Puede hacer que su víctima se sienta paralizada e incapaz de moverse o hablar. Tocan sexualmente a una persona en sus lugares más íntimos
y violan y tienen sexo con el individuo. También puede afectar la maternidad, la fertilidad, la infertilidad, el aborto espontáneo y más. Según los informes, estos espíritus demoníacos pueden causar trauma infantil, abuso y muerte infantil. También pueden causar problemas maritales y que el hombre o la mujer lleguen a tener relaciones incalculables, cayendo en el adulterio y en la fornicación. Tratan de destruir los matrimonios. Estos espíritus también pueden ser conocidos como espíritu esposo o espíritu esposa, porque se han hecho uno en aquellos que han elegido. Son espíritus muy celosos. También son capaces de trabajar a través de espíritus de brujería en personas reales que utilizan la proyección astral para visitar a personas a voluntad y tratar de tener relación sexual con otras parejas. Es importante reconocer varias cosas sobre los espíritus incubo y sucubo. Primero, la lujuria, la gratificación sexual personal y la fantasía son puertas abiertas que el enemigo usa para atraer a las personas a través del disfrute de la excitación sexual, novelas románticas, pornografía y otras cosas que contaminan a la mente. El pensamiento y las cosas que contribuyen a la impureza, al ver estas cosas, se suman a una vida de pensamiento contaminado, que es fácilmente descarriado por pensamiento y fantasías sexuales. Nuestra mente actúa como una gran pantalla de cine. Lo que alimentamos se reproducirá una y otra vez y llevará a la persona a actuar de acuerdo con esos pensamientos y fantasías. Uno no puede mirar ciertas cosas y luego tener esas imágenes borradas de la mente, por así decirlo. Permanece en nuestra mente y no hay santidad. Y traerá consecuencias. Si una persona mira pornografía, pensará en ello a cada momento. Si las personas leen novelas lujuriosas, se despertará ciertas imaginaciones mientras leen. Entonces están reproduciendo esa imagen en la pantalla de cine de su mente. Es lo mismo con la violación u otras cosas desagradables. Tarde o temprano la persona querrá actuar de acuerdo con lo que puso en su vida mental. Y esas cosas se convertirán en un imán para espíritus invocados. Los espíritus demoníacos nos observan todo el tiempo. Conocen nuestros gustos y disgustos y dónde tenemos debilidades. Saben cómo usar el cebo adecuado para atraer a una persona a que se le abra las puertas, para que realmente puedan clavar su anzuelo en una persona. Poco a poco, a medida que una persona participa de ciertas cosas, los demonios se sienten cómodos en la vida de esa persona. La persona es engañada al pensar que está actuando por su propia voluntad. Pero cada vez que participa del mismo pecado, pierde determinación de decir que no. La presencia demoníaca se fortalece hasta que la persona está encarcelada al pecado, que no puede liberarse por sí misma. Satanás es el amo y ellos están sujetos a su voluntad. Necesitas el poder de Dios para liberarlos. Necesitas liberación, pero con demasiada frecuencia, cuando una persona disfruta de los beneficios de sus pecados, aún no está lista para ser liberada. Dios también sabe cuándo una persona aún no está lista. Él esperará hasta que la persona esté lista para caminar en la verdad y la justicia y valore su liberación. El Salmo 107, capítulo 13, versículo 16 dice en la palabra de Dios: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de su aflicción, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Eso significa que Dios allí ayuda a la persona cuando la persona viene al Señor y clama por su liberación. Sabemos que el Espíritu Santo quiere que vivamos una vida pura,
Porque nos dice en Romanos 13:14, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. También se nos instruye, como dice en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando una persona disfruta de los sentimientos de masturbación, fantasía o sexo fuera del matrimonio, por ejemplo, se convierte en participante voluntario del pecado, dando así permiso al derecho legal del enemigo para acceder al individuo. En segundo lugar, estos espíritus a menudo entran a través de varias puertas abiertas de abuso emocional, sexual o físico, acoso, violación, incesto u otros pecados sexuales. La realidad, sin embargo, es que hay miles de millones de personas en la tierra que son al menos curiosas e interesadas en la pornografía. No esperan el matrimonio, no entienden que este tipo de cosas es pecado. Y el enemigo le hace fácil habitar dentro de esas personas. En muchos casos, muchos creyentes han perdido la esperanza porque sienten que no hay salida para ello. Estas personas viven con los sentimientos de estar sucias, profanadas, culpables, enojadas, temerosas y avergonzadas. Y no saben qué hacer al respecto. La tercera cosa de la que debemos darnos cuenta es que estos espíritus demoníacos han hecho esclavos a aquellos que tienen bajo su control. Es un yugo muy fuerte. No es necesariamente una cuestión de fuerza de voluntad. Si una persona puede o no controlar estas cosas, como la masturbación, la fantasía sexual, he conocido personas, incluido yo mismo, que no tenía control, porque yo era esclavo del pecado antes que Cristo me libertara. La oscuridad atrae más oscuridad, y los espíritus inmundos se atraen unos a otros. Satanás será el amo de una persona que practica el pecado. Cuando una persona está bajo el dominio de otro amo, está sujeta a la voluntad de ese amo. Dice Isaías 26:13, Jehová nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. No hay liberación sino por el nombre y la autoridad de Jesucristo. Cualquier espíritu demoníaco resistirá y buscará la manera de profanar lo que Dios quiere que sea puro. Un espíritu perverso no permite que esta persona busque la pureza y la santidad. Una de las cosas claves de la que se aprovecha Satanás es el secreto que implica este tipo de pecado. El enemigo sumergirá tanto a la persona en el pecado que creará dentro de sí misma vergüenza, que le limitará para que no busque ayuda para ser liberada. Y ese secreto se mantiene escondido en la oscuridad, y ahí es donde se esconde, ahí es donde manipula los pensamientos de una persona el enemigo. El secreto es lo que usa el enemigo. La vergüenza que siente la persona que está sumergida en este tipo de vida espiritual lo lleva a no buscar ayuda en hermanos maduros de la fe para ser liberada. También es como poner una pared entre el creyente y Dios. Esto lo hace el enemigo. Sin embargo, la realidad es que el enemigo usará eso para socavar el éxito de una persona y tenderle una trampa para que termine siendo juzgado de todos modos. El orgullo hará caer a una persona porque evitará que la persona pida ayuda. Es mejor enfrentar tus miedos con alguien que está equipado para ayudarte, que permitir que Satanás te arrastre a través de una mayor vergüenza y fracaso más adelante. Ahora, deténgase a pensar en todo lo que he ministrado. Se dice que los espíritus incubos y sucubos son el mismo espíritu, pero pueden cambiar entre hombre y mujer, por lo que tienen habilidades bisexuales y poseen el poder de influir en la persona. Es fácil ver cómo estos espíritus demoníacos pueden causar problemas de identidad de género, problemas de orientación sexual. Y además, en los hogares donde la mujer es controladora, abusiva y el liderazgo masculino es muy escaso o está dominado por la mujer dominante, produce en su mayoría que el niño que adopte este estilo de vida homosexual o perverso. ¿Por qué? Porque el orden de Dios está al revés.
es al revés como Dios lo estipuló. Dios ha escogido la autoridad masculina para que sea dominante sobre la familia, no es la femenina. Dios ha escogido la autoridad masculina para representar a Cristo ante la familia. La autoridad masculina está diseñada por Dios para proteger, cubrir, instruir, disciplinar a la familia de manera justa, para que el buen fruto y la descendencia piadosa sean el resultado de una unión divinamente ordenada entre un hombre y una mujer. Este es el orden de Dios. Los espíritus incubo y sucubo pueden actuar en aquellas situaciones en que la autoridad es retrógrada, desaparecida o disfuncional por estar enlazado en la rebeldía y el origen perverso. Amigo, no es amor permitir que te engañes pensando que cualquiera puede pecar impunemente. Debes conocer la verdad porque eres responsable de ella. Hay un Dios santo y amoroso que ha hecho una provisión por tus pecados. Y ese es el sacrificio de sangre de Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer es aceptar su provisión. Tratar de negar o evitar la verdad no disminuye la pena por quebrantar las leyes de Dios. En 1 Corintios, capítulo 6 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5, 20 y 21, la palabra de Dios dice: idolatría, hechicería, enemistad, contiendas, celo, enojo, contiendas, disensiones, secretarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, de las cuales os advierto, como yo os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra de Dios. Allí es donde nosotros nos debemos centrar para poder estudiar nuestra vida y para poder llegar a la liberación de estos espíritus que han tomado nuestras vidas. Debemos ser salvos y caminar en la verdad que conocéis, porque la verdad que conocéis es como seréis juzgados un día por el juez de los cielos de la tierra. En otro próximo video voy a estar hablando más específicamente. Hoy he dado temas básicos, conceptos, pero en el tema que voy a hablar abiertamente. Cómo se mueven, cómo trabajan, cómo se meten en los sueños para poder identificar cómo traen la miseria a la familia. Y que el Señor y el Espíritu Santo nos guíe para hacer este video, para su gloria, para ponerle al descubierto a Satanás, que tiene atado a miles de personas, sobre todo los hermanos en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo, en el mundo. Y que estos videos lo hacemos para desenmascarar al enemigo y glorificar a Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga y Dios te guarde.